Los que critican Halloween no han leído esto. Y cuando hablo de lo que vamos a leer, es lo que está en la Biblia, que muchas personas poco lo analizan. De hecho, se ha dicho que Halloween es una fiesta satánica que está dedicada a Satanás y muchas personas en las iglesias, digamos, le tienen cierto temor a esta celebración. Muchas veces no permiten ni que sus hijos participen de eso, etcétera, por cuestiones religiosas, porque están convencidos de que eso es una celebración para Satanás, para las brujas, la hechicería, el ocultismo, todo eso. Pero lo que no analizan es qué realmente es lo malo, quién creó el mal, quién es el malo, quién es Satanás realmente, quién es el enemigo. Eso poco se analiza. Y a veces como que nos están metiendo, como decimos, gato por liebre, es decir, nos han hecho creer que lo malo es muy malo, pero que el bueno es buenísimo, ¿no? Que ese Dios judío-cristiano es supremamente bueno y que tiene un enemigo y que ese enemigo se manifiesta en ese tipo de celebraciones, se manifiesta en los cantantes para hacerlos famosos y está prácticamente peleando por las almas de la gente, etcétera. Pero eso está completamente fuera de contexto. Porque lamentablemente no se lee realmente lo que está allí en la Biblia y las personas tienen el enemigo, como decía por ahí el título de una película, viviendo con el enemigo y no se han dado cuenta. Casualmente ya en esta celebración de Halloween, que ya pasó el día de ayer y que hoy es prácticamente la celebración católica del Día de los Muertos, porque realmente esta celebración surge por una festividad en el siglo XVIII de los celtas, en donde ellos prendían como unas lámparas y ellos consideraban que en ese día podían tener comunicación con los muertos o que los espíritus venían a recoger, a visitarlos y de esa manera pues sencillamente se volvió algo cultural que fue pasando por generaciones y que después la Iglesia Católica lo adoptó como el Día de los Muertos, el día 1 de noviembre, y allí pues surge todo esto. Entonces ya en tiempos modernos, ya se sabe que toda esta iglesia se fragmentó, ¿no? A través de reformas, de Lutero y todo esto, empezaron reformas y allí salieron diferentes doctrinas, religiones, todo lo que llamamos iglesias evangélicas, etcétera, en donde allí se piensa que toda esta celebridad, todas estas celebraciones son de Satanás y que están prácticamente conmemorando el mal. Pero realmente han investigado quién es el mal, quién creó el mal. Porque cuando nosotros miramos, por ejemplo, Isaías 45:7, se los voy a leer rápidamente. Hay muchas versiones, la fueron, digamos que esas versiones, ese versículo lo fueron cambiando por diferentes generaciones y por diferentes ediciones de la Biblia o nuevos conceptos bíblicos, pero tenemos que ir al más antiguo, que es la Reina Valera antigua, que es la que más asemeja a lo que se quería decir en ese tiempo. Y en Isaías 45:7 de la Biblia antigua, dice que formó, o sea, que Jehová, dice yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo, Jehová, hago todo esto, o sea, que Él crea la luz, o formó la luz, crea las tinieblas, hace la paz y también crea el mal. O sea, crea completamente el mal. Ya después entonces fueron suavizando estas palabras con otros casos, como por ejemplo la nueva versión internacional. Entonces dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo al Señor hago todas estas cosas. Entonces ya empezaron a cambiar la palabra mal por calamidad, otros por desgracia, ¿no? Por ejemplo, acá hay otra versión que dice que el que hace la luz y crea la tiniebla, el que opera la paz y crea la desgracia. Yo al Señor hago todo esto. Otros entonces en vez de desgracia le pusieron adversidad, ¿no? Yo que hago la paz y creo la adversidad. Pero la verdad es que aunque hayan tratado de maquillar esa palabra por mucho en diferentes versiones de la Biblia, la versión más antigua dice que creó, que Él crea el mal, que Él crea lo malo y que crea lo bueno. Entonces, de alguna forma, si Él fue el que creó el mal, eh, entonces
de donde las personas piensan que esto está separado, es decir, que hay un ser maléfico que está en esta festividad de Halloween, pero que sencillamente se hizo así solo y la gente lo está adorando, ¿no? Que ese es otro de los grandes problemas. Uno mira, por ejemplo, esta celebración y la gente, nadie está adorando a ningún Satanás, nadie está adorando a nada de eso, ni ocultismo, ni nada. Sencillamente los niños asesorados, o sea, con sus padres, acompañados, simplemente lo ven como una celebración de recolectar dulces, de vestirse de un personaje que les gusta, etcétera, etcétera. Ya los adultos pues hacen otro tipo de celebraciones donde también, sobre todo acá en Estados Unidos, donde yo vivo, es una celebración muy fuerte, donde a los adultos también les gusta disfrazarse, hacen fiestas, la pasan eh, bien, ¿no? Sin excesos ni nada de eso. Están controlados por la policía en las reuniones, no puede haber fiestas con menores de edad, etcétera. Y hay policías siempre por todo lado. Y bueno, ya, eso es todo. Las personas nunca lo ven como vamos a hacer un culto al diablo o a Satanás. Pero ¿saben qué es lo más irónico? Claro, no faltarán los satánicos que creen también erróneamente que esta es una festividad de Satanás y todo eso, porque ese es el problema, que nadie entiende quién es el que está operando toda esta maldad. Se ha vendido un concepto de que hay un ser bueno, un Dios bueno y que está Satanás. Eso es un concepto que nos han metido falsamente. Y que realmente el malo, el que creó el mal, el que crea la adversidad, el que crea todo lo que le pasa al ser humano según esos versículos bíblicos, para el que cree en la Biblia, pues es el mismo Jehová. Es el mismo Jehová. Y quiero contarles una historia para que ustedes se den cuenta que este ser es completamente oscuro y que las personas que están supuestamente creyendo que están adorando allá la luz y que se aterrorizan porque sus hijos celebren Halloween, etcétera, pues vamos a mirar qué personaje realmente en la Biblia es peor o fue peor que esta celebración que sí se ve allí como que hay un sacrificio en realidad para ese Dios de alguna forma. Y vamos a mirar este detalle tan increíble que haya pasado en la Biblia, que la gente y los predicadores la pasan por alto, y que todos aquellos que creen que esto es oscuridad, que esto es satánico, pues díganme si esto que les voy a leer no es satánico también. Está en Segunda de Reyes 2, 23, 25, y les voy a leer la Reina Valera. Es una historia del profeta Eliseo, que dice que después, versículo 23, mire lo que dice, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo. Y mirando él atrás los vio y los maldijo, escuchen bien esto, los maldijo en el nombre de Jehová y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y él se fue de allí, dice, de allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria como si nada. Y entonces, eso no es malo. O sea, estamos viendo realmente en un mundo al revés donde nos están cambiando las cosas, ¿no? Nos hacen ver lo malo como que no hay que investigar más, eso es malo. Pero a lo que es bueno nos hacen pensar que eso está bien, que eso ya damos por hecho que ese es un Dios bueno, que con él no hay que meterse, etcétera. ¿Y por qué no se investiga todo esto? Yo pregunto, ¿es más malo una celebración de unos niños que salen inocentemente con un disfraz y que recogen dulces y se van para su casa? ¿O es más malo que uno le tenga que leer a un niño de esos una historia de estas donde un señor se enojó, un supuesto profeta de Dios se enojó porque lo llamaron calvo y entonces los maldice, ¿no? Declara una maldición sobre estos niños, estos jóvenes. ¿En el nombre de quién los maldijo? En el nombre de Jehová. ¿En el nombre de Satanás? No, en el nombre de Jehová. ¿Y qué pasó ahí? Se desató el mal, ¿no? Miremos la palabra los maldijo es de maldad. Se desató el mal, vinieron dos osos gigantes y mataron a 42 y este señor se fue tranquilo de un lugar para otro. Entonces, todos esos que están en las iglesias piensan que esta celebración es mala, pero no, eso no, eso pasémoslo por alto, porque es el profeta ungido de Dios. No, amigos, no podemos seguir en esto, no podemos seguir tapando la verdad, no podemos seguir
que los predicadores no enseñen estas cosas. Claro que las van a enseñar si se les acaba la iglesia, se les desocupa. Entonces, ya para terminar, ¿qué es más malo, Halloween o lo que hizo este profeta? Me gustaría que usted lo dejara aquí en los comentarios. ¿Qué es lo más malo y quién realmente es Satanás? Se los dejo de tarea.